Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y muchos de ustedes nuevamente, otra vez, a la Cátedra Alicia Ollena, en este formato que hemos dado a llamar la Casa de Alicia Virtual. Es un placer para nosotros, tanto para mi compañera de la gestión, Marta Argente, como para mí, recibirlos hoy para una nueva actividad organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, en especial por los inspectores Claudia Sarminati y Servando Corvo, que no están en el inicio de la actividad ahora, pero ya avisaron que ingresan en unos minutos, un ratito después. Es un placer para nosotros recibirlos a ustedes y recibir nuevamente a una querida colega, compañera y habitante de la casa, como es la profesora Sofía Torres, que es además la encargada de la actividad de hoy, contenidista de idioma español del portal Uruguay Educa, además. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos. A aprovechar este encuentro y esta tarde, y como siempre, muy bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Beatriz, y buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien. Y antes de empezar, agradecer como siempre el interés por estar en las instancias de desarrollo profesional docente. Y antes de empezar con esta jornada del día de hoy, 23 de agosto, me gustaría, como para entrar en calor simplemente y romper el hielo, saber si alguno, yo ya veo nombres conocidos, algunos conocidos en personas, otros en de estos encuentros virtuales por Zoom, pero me gustaría saber si hay alguien que nunca haya participado de una instancia en la que yo haya estado presentando, tanto acá en la cátedra como directamente del portal Uruguay Educa, simplemente con levantar la manito virtual o escribir en el chat, por ahora si no quieren hablar con micrófono, estaría bien. Solo para romper el hielo, repito por las dudas, ahí ya tengo a María Noelia, por ejemplo, que levantó la mano. Quería saber si alguno no había formado parte de alguna instancia similar. No tiene nada que ver con fiscalizar ni nada por el estilo, simplemente para comenzar y romper el hielo, saber si tenemos gente nueva. La bienvenida, obvio que es para todos, pero en este caso, sobre todo para aquellos que nunca habían estado presentes en una instancia de este estilo, ¿sí? Y bueno, para empezar, entonces, el título de esta presentación, que es Intervención post-evaluación en una secuencia didáctica, y para acompañar lo que les voy a estar contando, voy a compartir pantalla y mostrarles una presentación que contiene toda la intervención. Ahí está. Voy a poner pantalla completa. Y antes de darle inicio de verdad, simplemente aclarar algunas cosas para el funcionamiento de la jornada. Pueden ustedes utilizar el chat para poner comentarios, sugerencias, lo que vayan sintiendo allí. También pueden levantar la mano para participar y que se haga un poco más interactivo. Sabemos que a esta hora no es tan tarde, pero algunos estamos ya cansados de dar clases y demás. Así que si se hace como más conversado es mejor, por lo tanto pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Pueden utilizar el micrófono y también pueden estar con cámara si les permite la conexión. Si eso no es posible, obviamente que el chat está habilitado. Yo no voy a estar mirando tanto el chat durante la presentación, pero sí voy a mirar todas las intervenciones al final, porque la idea es generar un intercambio, ¿tá? En el que puedan ustedes dar alguna impresión y también tener en cuenta algunas preguntas que voy a mostrar ahora, ¿sí? Entonces, por el chat pueden hablar en cualquier momento, para también intercambiar más cercanamente pueden levantar la mano virtual, digamos, y nada, al final la idea es generar más intercambio, pero en el proceso también pueden hacerlo, pueden hablar. Entonces, intervención, post-evaluación en una secuencia didáctica, y acá la descripción
general del encuentro, ¿tá? Instancia de desarrollo profesional en la que se trabajará con algunos contenidos gramaticales y ortográficos relevantes seleccionados a partir de producciones escritas por estudiantes, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación final, luego de la implementación de una rúbrica, ¿sí? Yo lo que hice fue comparar un poco esta descripción que obviamente tenían que manejar Beatriz y Marta de la cátedra para hacer la convocatoria a este evento, pero a veces pasa que, bueno, seleccionamos el título y la descripción a partir de lo que vamos a hacer, pero muchas veces puede ir mutando nuestro trabajo porque evidentemente que yo me tomo el tiempo hasta antes de la fecha del encuentro para ir revisando, arreglando, agregando actividades o, bueno, visiones respecto a esto que les voy a compartir hoy. Entonces, a veces me gusta hacer este ejercicio de comparar lo inicial, la propuesta inicial, con la presentación final armada y preparada. Y en este caso no hay una gran lejanía, la verdad que es bien atinada la descripción del encuentro, así que bueno, la idea es que sirva como de orientación para lo que vamos a trabajar y para lo que voy a ir compartiendo. Y como les decía, algunos puntos para el cierre, de manera un tanto capaz que circular, o esa es la intención, después se ve si se logra o no. Mi idea es dejar planteadas algunas preguntas, algunas consignas para que ustedes vayan teniendo en cuenta y a lo último, en el cierre de la jornada, podamos intercambiar y no dejo un poquito de hablar yo y les doy la entrada a ustedes, ¿tá? Entonces, para intercambiar entre colegas en el cierre, ¿qué hacemos luego de la evaluación final en una secuencia didáctica? Experiencias con la evaluación formativa, rúbricas, lista de cotejo, ¿tá? Si bien es algo que se viene trabajando hace tiempo, nada, capaz que algunos tienen como menos experiencia que otros en esto de los instrumentos de evaluación y me gustaría poder compartir al respecto, ¿tá? Impresiones, experiencias y demás. Yo voy a mostrar una rúbrica, ¿tá? Entonces me gustaría también al final que ustedes pudieran intervenir al respecto. Luego, también, en tercer lugar, un punto que tiene que ver con las escrituras intermedias durante el proceso de la secuencia. Esto es algo que se dio también en otra jornada, acá en la cátedra que hicimos con Victoria Bauman, colega y amiga, en la que estuvimos un poco hablando sobre las escrituras intermedias, porque, bueno, ella, por ejemplo, lo encontraba como un gran desafío, ¿no? Entonces, en esa interacción entre las dos, fuimos viendo posibilidades para escrituras intermedias entre las diferentes actividades de la secuencia y no solo al llegar al final, ¿no? Que bueno, cada secuencia tiene sus particularidades y cada profesor tiene su estilo, pero encontramos bastantes ventajas en esto de las escrituras, perdón, intermedias, por lo que bueno, me gustaría también plantearlo. Y ¿qué más? Tenía algo más para decir sobre este tercer punto, que ahora se me fue, pero bueno, ya va a volver. Voy al último, que tiene que ver con las potencialidades y los desafíos en cuanto al género. El género, me refiero al género textual, que da como la estructura a la secuencia que en realidad yo no voy a compartir en profundidad, porque esta intervención se centra en un momento específico que ya es llegando hacia el final de la secuencia, aunque evidentemente la evaluación se hace durante el proceso, pero yo me voy a centrar en la etapa final, un poco para, bueno, a veces en lo específico surgen aspectos interesantes, obviamente que es siempre como tiene sus ventajas presentar una secuencia entera y mostrar todas las etapas, pero a veces también detenerse en ciertos momentos nos puede este, brindar algunas puntas por donde ir trabajando, ¿tá? Capaz que algunos puntos van a ser un poco dudas que tengo, porque esto es también un tanto experimental y está basado en hechos reales y es ahora en este mismo momento lo que
lo que les voy a mostrar porque lo estoy llevando a la práctica. Entonces, bueno, en cuanto a tiempo, es súper súper cercano, súper presente y también algunas cosas tienen que ver con decisiones que tomé yo, pero que otro podría haber tomado de otra manera. ¿Tá? Entonces, en el compartirlo creo que nos podemos enriquecer todos. Bien, puntos principales de la secuencia, después les voy a contar porque, bueno, creo necesario dar un poco de contexto, si bien no me voy a centrar en todo el proceso de la secuencia. ¿Tá? Acá a modo de línea de tiempo pongo los puntos más importantes. ¿Sí? Entonces, la etapa inicial, yo arranqué con una escritura espontánea, ¿sí? Que después cuento un poco cuál era la consigna y después lo que hice fue explicar un poco todo el trabajo que ellos iban a ir encontrando, los alumnos, ¿no? A partir de la rúbrica de evaluación, ¿tá? Después trabajamos con diferentes textos. La escritura espontánea justamente tiene que ver con eso de la espontaneidad porque no había modelos o ejemplos a tener en cuenta y eso obviamente que fue una decisión tomada a propósito para luego también poder medir el grado de intervención de nosotros como docentes, como guías en este proceso de escritura, ¿no? De esa escritura espontánea y las distintas escrituras intermedias y la final que se van que se van a manejar dentro de este proyecto, por así llamarlo. Después de la lectura de textos, actividades de reflexión sobre la lengua y también actividades de escritura. Acá un agregado que tiene que ver con que dentro de las secuencias didácticas de lengua siempre vamos a tener actividades de lectura, de escritura, de reflexión sobre la lengua, puede haber de oralidad más planificada o espontánea, depende de los propósitos y de las metas. Pero yo lo que quiero también mostrar es que nunca quedan como definidas las etapas como por separado, ¿no? Porque en realidad la idea es ir integrando la lectura, la reflexión, la escritura, entonces los momentos a veces, si bien uno predomina, no quedan tan definidos, ¿sí? Por eso hay como un ir y venir en lectura, escritura y reflexión. ¿Tá? Bien, después una etapa más de sistematización que tenía que ver con retomar todos esos contenidos gramaticales y ortográficos trabajados, todos o la mayoría, para sistematizarlos, y acá la importancia de no partir capaz de la nomenclatura, de lo teórico, sino a través de preguntas, a través de la comparación, llegar a ciertas reflexiones, ¿no? Llegar a ciertas reflexiones y luego sistematizar y dar nombre a lo que se está trabajando, que evidentemente que son contenidos que tienen que ver con la lengua, ¿tá? De distintos como de distintas dimensiones, pero que van a tener que ver con la lengua. Entonces, nada, también un poco aclarar, cosa que todos manejamos, pero que está bueno decirlo, que evidentemente que el enfoque en el que estamos es un enfoque competencial, pero que competencias y contenidos están muy vinculados y están de la mano, ¿sí? Bien, como cuarto punto de esta secuencia que yo implementé, eh, actividad de escritura y evaluación a partir de una rúbrica, ¿tá? Que ya se las había mostrado al principio, que la iban teniendo en cuenta y después llegábamos a la parte de evaluación final, que evidentemente hay una evaluación durante el proceso, pero ahí me refiero a la evaluación final. Algo que no aclaré, que ya voy diciendo, es que esta secuencia, si bien yo no la voy a mostrar en profundidad, tiene que ver con microrelatos, que fue algo también bastante trabajado este año por la inspección, sobre todo de literatura. Hubo distintos encuentros, yo pude participar de algunos, pero en general viendo videos por temas de horarios y demás, pero fue bien interesante y bueno, es un género que si bien obviamente no es que yo sea una experta, pero que me gusta mucho, que todos los años de alguna forma lo trabajo con variaciones y demás, y que hay una secuencia diseñada que yo hice hace años en el portal Uruguay Educa, a la que pueden acceder, que yo ahora voy a mostrar
porque en realidad es parte de lo que llevé a cabo en clase con un séptimo, pero con variaciones, porque es una secuencia de las primeras que subí, creo. Entonces, bueno, en el proceso de trabajo, bueno, con la experiencia de cómo han resultado las actividades en las clases, también adaptada a el grupo en particular. Entonces no es fiel a la original, pero sí se basa en esa secuencia que ahora después voy a mostrar. Y bueno, dentro de esta línea de 5 puntos, el último es una intervención post-evaluación en la que yo tomé ciertas decisiones a partir de los resultados que obtuve a partir de esa rúbrica, ¿tá? ¿Qué pasa? Yo tomé, elegí algunos aspectos a evaluar, ¿tá? Y otros que consideré capaz que los dejé fuera porque me parecía que no era el momento, y además porque a veces en el afán de querer evaluarlo todo hacemos rúbricas muy extensas que después son inabarcables, no podemos realmente recoger evidencias de aprendizaje. Entonces, siempre recomiendo, porque me ha dado mejores resultados, elegir los aspectos más importantes dentro de la secuencia para armar esa rúbrica, ¿tá? Pero en esta secuencia, que fue un tanto breve comparado a otras, me di cuenta que había algunos aspectos de esta rúbrica que podrían profundizarse, porque capaz que no habían quedado del todo claros y demás, y que también otros aspectos que fueron como errores frecuentes que se dieron en las producciones de los chiquilines, me gustaba como tener eso en cuenta, ese insumo, no dejarlo pasar y hacer como una prolongación de la secuencia, ¿tá? Cualquier cosa si no soy clara, porque como les digo, esto es un poco experimental y está pasando ahora, pero cualquier cosa me preguntan o me dicen y repito, ¿tá? Pero la idea es un poco esa. En la etapa 5 que la numero así acá, en esta intervención post-evaluación, que es lo que le da título a la jornada de hoy, yo tomé decisiones de algunas cosas que quería retomar que ya aparecían en la rúbrica y de otras que eran errores frecuentes que aparecieron en los textos de los alumnos, ¿sí? Entonces creía relevante, importante, no dejarlo pasar por alto y diseñar actividades para intervenir y hacer esa especie de prolongación, pero es todo dentro de la misma secuencia, por así decirlo, y con el mismo género, ¿sí? Bien. Entonces, acá está la secuencia en la que yo me basé para trabajar. Como les dije, no la voy a mostrar en profundidad, pero sí para que tengan una idea. Algunos capaz ya la conocen, hace tiempo que está en el portal. Trabajé con 2 microrelatos en principio, que se llaman Sola y su alma, que es de un escritor, Thomas Bailey Aldrich, pero hay toda como un misterio alrededor de si este texto efectivamente no es de Borges, porque aparece en una antología, la antología de literatura fantástica, ¿tá? Que miro para allá porque la tengo ahí, de Borges, Bioy Casares y Ocampo. Aparece en la selección que hicieron ellos de textos de literatura fantástica, incluyen este microrelato que se llama Sola y su alma, pero después en internet circulan varias opiniones de que en realidad es un texto de Borges que no aparece en ningún lado como parte de la producción de este escritor, perdón, Thomas Bailey Aldrich, y bueno, se genera todo como un misterio alrededor. Pero en definitiva, si fuera de ese escritor, es una traducción que podríamos tomar, porque evidentemente que hay escritores muy importantes en el medio, como para dar cuenta del trabajo, ¿tá? Ya me apareció ahí una pregunta. Esta instancia de postevaluación está estrechamente vinculada a lo que sería la replanificación. Sí, y podría verse como una replanificación, yo le llamo como una prolongación dentro de la secuencia, pero perfectamente se podría ver de esa manera. Y también podríamos acá aclarar que evidentemente que teniendo en cuenta el trabajo por secuencias, el trabajo desde un enfoque competencial y todo lo que
se pide del trabajo interdisciplinario y demás, evidentemente que tenemos que ser bien flexibles a la hora este, de planificar, ¿no? Eso de la planificación anual, incluso ya desde inspección se ha aclarado que no es necesario, porque no es posible, subir una planificación anual que ya detalle todo lo que se va a hacer, porque hay una necesaria construcción que se hace en el camino, ¿no? Que por un lado considero que es criterioso, que es lo que tiene más sentido, y por otro es verdad que da trabajo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que todos tenemos un montón de horas de trabajo, cada realidad obviamente es distinta, pero yo considero que carece de significado profundo el hecho de ya tener todo planificado y llevarlo, porque evidentemente hay emergentes, surgen realidades en el aula que hay que considerar, así que sí, tendría que ver, creo que era Mayra que preguntaba. Sí, Mayra, exacto. Y bueno, entonces, esta secuencia que está en el portal, ya no leí en detalle el comentario que está en el chat, pero preguntan por las secuencias del portal Uruguay Educa. Ingresando al portal, que yo ahora muestro si quieren, en el buscador se busca, yo pongo palabras clave como lengua y demás, pero después se pueden buscar, por ejemplo, por género, microrrelato y aparecen. Hay distintas secuencias porque también hay información que aporta los contenidistas de primaria, ¿tá? Entonces, bueno, hay que ver para qué niveles están orientadas las secuencias y demás, pero las mías están todas a mi nombre, dicen quién es el responsable y el autor, así que nada, están en el portal, pero yo ahora después muestro bien cómo ingresar y cómo se puede buscar, ¿tá? Ya aprovecho también para decirles que hay algunas, claro, que van a encontrar diferencias entre las secuencias más viejas y las más nuevas, porque uno en el proceso va aprendiendo, pero lo que tiene de bueno es que, no digo que tiene de bueno porque las hago yo, digo que lo que tiene de bueno es justamente lo contrario, que se pueden adaptar, se pueden reformular, se pueden cambiar, pueden servir de inspiración o para usar así como están. Entonces, si ven que algo ustedes lo harían de otra forma, lo podrían mejorar, incluso que, nada, que haya sugerencias, eso se puede adaptar porque es contenido que si bien está bajo derecho de autor, tienen derechos libres que se puedan readaptar y demás, ¿está? Bien. Estaba contándoles que en esa secuencia yo trabajé con dos textos, Sola y su alma y Cuento de espanto, ahora después los voy a mostrar también. Y bueno, implementamos distintas actividades de reflexión sobre la lengua, ¿tá? Sobre contenidos que algunos voy a retomar y otros no, porque considero que en realidad lo que se pone en evidencia con esas rúbricas que fueron apropiadas por los estudiantes, ¿tá? No quiere decir que después en otra secuencia didáctica no vayan a aparecer, porque sabemos que esto es recursivo, pero que por el momento no sería necesario intervenir. Y bueno, la actividad de escritura, ven ya estas pestañas como que separan todo en lo que yo justamente decía que esa división a veces no es tan exacta, ¿no? Pero bueno, es como una manera de estructurarlo, que después dejé de hacerlo tan así. Y en la parte de lectura y de reflexión también hay escritura, ¿tá? Porque capaz que escritura, bueno, se refiere a la etapa final, pero en este caso yo lo que hice fue que escribieran durante el proceso, porque me parece que esto de las escrituras intermedias es fundamental para no llegar a una producción final desde cero, ¿no? Que ya haya escrituras, ¿sí? Que puedan ser para contrastar, incluso para descartar, pero muchas veces no, es para tomar, mejorar y resignificar. Entonces, creo que es bien importante que estén, que existen esas escrituras intermedias. Capaz que hay alguna secuencia que realmente no lo amerita, o que alguno lo amerita más que otro. Obvio que hay que ver cada caso, estoy hablando a modo general, pero no quería dejar de mencionar esto de las escrituras intermedias. Bien, en en esta secuencia, por ejemplo, no aparece algo que yo simplemente, que es lo de la escritura espontánea, ¿tá? Porque yo les pedí a los estudiantes que antes de trabajar siquiera con que era un microrrelato, con ejemplos y demás, que escribieran sin decir la palabra
que refiere al género, que escriben un texto corto, les di cantidad límite de palabras que tendrían que intentar generar. En este caso yo les pedí que intentaran generar intriga, y bueno, a partir de esa consigna que era breve, y bastante accesible, por así decirlo, todos pudieron hacerlo, al menos, que eso es importante. em, bueno, esa era la escritura espontánea justamente porque obviamente una consigna va a haber, pero no hay modelos, no hay intervención de por medio, ¿sí? Y eso es lo que se va a comparar al final de la secuencia, y me parece que da siempre buenos resultados porque el alumno puede ver cómo la intervención y su propio camino de reflexión guiada lo lleva a escribir un texto que es notoriamente más elaborado, y con otra estructura, ¿no? Bien. ¿Qué más iba a decir yo? Bueno, en principio de la secuencia nada, pero si tengo que volver, vuelvo. Mm, Volví. Me sirve a mí un poco repasar lo que estuve diciendo. Acá queda la secuencia y después voy a mostrar bien cómo entrar al portal. Y acá está la rúbrica que yo les presenté a los estudiantes, que fui cambiando, que algunas cosas las fui cambiando por trabajarlo con ellos, que eso está bueno. Crear la rúbrica en conjunto es una posibilidad. No fue lo que hice, pero sí tuve en cuenta algunos aspectos que surgieron en la clase para cambiarla, y también tuve en cuenta algunas cosas que de repente no cierran o que me doy cuenta que pueden mejorar. Las rúbricas, como ya todos sabrán, dan trabajo de hacer, y en la interacción, cuando las utilizamos, cuando las llevamos a la práctica, nos damos cuenta muchas veces que hay cosas que no fueron contempladas, que hay que arreglarlas y demás. A mí me pasa siempre, y por eso también uno de los puntos para conversar después tiene que ver con las listas de cotejo. Si bien ambas herramientas tienen sus ventajas y sus desventajas, yo por un momento me incliné más por el otro lado, por el lado de las listas de cotejo, pero bueno, ahora como desafío me gustaba volver a la rúbrica, y también saber bueno, que siempre vamos a encontrarle algo para mejorarlo, pero si no practicamos, si no las utilizamos, eso como que se estanca, ¿no? Y la rúbrica tiene esa ventaja de que es mucho más descriptiva, guía un montón más, mucho más, y otra ventaja que yo también le veo es que em, a la hora de evaluar también es más fácil, porque en la lista de cotejo, a no ser que vayamos a poner solo sí, no, o parcialmente, o como sea, siempre hay un espacio para comentar caso a estudiante a estudiante, le hacemos algún tipo de comentario o algo, porque no aparecen estos descriptores. Entonces, cuando sí tenemos estos descriptores, capaz que no es tan necesario en la rúbrica, y nos puede optimizar los tiempos, ¿no? de corrección y evaluación. Em, yo no me animo ahora a sacar la parte de observaciones en una rúbrica, que tal vez si la rúbrica, em, no sé si está bien hecha, si es la mejor forma de decirlo, pero digo, si la rúbrica contempla todos los casos y demás, capaz que la parte de observaciones no sería tan necesaria. Pero como nada, en esto de ir reformulándola, mejorándola, se nos puede escapar algo, yo dejo una parte de observaciones, porque capaz que el caso de algún estudiante, si bien lo considero como avanzado en un aspecto de evaluar, hay algo que no coincide con ese descriptor y tengo que ponerlo allí, entonces me da esa seguridad en la parte de observación. Bien, yo acá insisto en eso de no intentar evaluarlo todo y de focalizar la mirada en lo que nosotros más, eh, más trabajamos en la secuencia, ¿sí? A lo que le dimos más importancia también es lo que vamos a considerar más a la hora de evaluar y de elegir estos aspectos para ubicar en la rúbrica, ¿sí? Obvio que hay mucho más para observar en un microrrelato, pero bueno, estos son los tres aspectos que yo elegí, que en realidad también son bastante complejos o amplios. Entonces, bueno,
se podría también decir mucho más al respecto. Me basé entonces en la brevedad, que es una característica esencial en este género, la brevedad en la narración y la selección de palabras, porque sabemos que la selección tiene que ser precisa, ¿tá? Que vamos a estar escribiendo algo breve, entonces, bueno, esa selección es vital en cualquier texto, pero más se pone de relieve en un microrrelato. Después, los signos de puntuación y los efectos. ¿Ah? Traté de combinar lo ortográfico con el tono literario, con efectos que podemos provocar en los lectores. Acá también tener en cuenta la puntuación, pero la ortografía en general, en un microrrelato ellos mismos se dan cuenta, los estudiantes, que es fundamental, como decía, en cualquier texto, pero más en uno que es tan corto, tan breve, ¿no? Como eso no pasa desapercibido. Entonces, también otro aspecto fundamental. Como tercer punto, puse los tiempos verbales, el presente y el pretérito, que fue en lo que yo hice hincapié. ¿Tá? Y después, bueno, 4 niveles de logro, destacado, avanzado, en proceso y en inicio. Algunas sugerencias que son fáciles de decir, pero a veces difíciles de implementar, pero bueno, en eso estamos. Esto de tratar de destacar el logro por más mínimo que sea, tratar de no eh, recurrir siempre y tanto a la negación, sino que, bueno, no hace esto, no logra lo otro, capaz que mejor presenta dificultades le resulta complejo, ¿no? Y tratar de destacar lo más mínimo que, que se logre. Evidentemente que si queremos guiar al alumno también tiene que quedar claro qué es lo que no hace, pero bueno, buscar las formas más eh, claras, pero también que refuercen un poco lo que el alumno está logrando para motivarlo a mejorar y a seguir con el trabajo. Después yo voy a retomar la rúbrica, pero estos tres aspectos son los fundamentales. Uno de ellos yo lo voy a tomar de nuevo para esta postevaluación, para esta intervención postevaluación. Los otros dos no tanto porque creo que bueno, los resultados fueron de buenos para arriba. Y después lo que voy a hacer también es incluir otro, ¿tá? Yo me hice una pregunta que la iba a dejar más para el final, pero ya estoy cambiando como el discurso en el transcurso y ya la dejo acá. Bueno, si yo hago una intervención después de esa secuencia que yo en principio creía que terminaba, bueno, la rúbrica la reformulo, hago una rúbrica nueva, bueno, eso después les cuento qué fue lo que hice yo, pero se podría discutir, obviamente. Bien, esto fue lo primero que yo, la primera decisión que tomé para prolongar o para replanificar esta secuencia, ¿tá? Porque fue como muy extendido su uso, este uso indebido de la coma, que comúnmente se conoce como coma criminal o asesina, que es esa coma entre el sujeto y el verbo. Entonces me pareció que no había que dejarlo pasar, ¿tá? Que no fue un estudiante, sino que fueron varios. Yo no había hecho una intervención al respecto. Sí había trabajado con la puntuación en relación, como les contaba, a efectos que se pueden generar con la puntuación, como el juego, sobre todo con el punto, pero también alguna observación sobre el uso de la coma habíamos hecho en este proceso de lectura y de escritura de microrelatos, pero al evaluar las producciones, las finales, me di cuenta de que se repetía y bastante. Entonces dije, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para trabajar al respecto? ¿Sí? Podría capaz que dejarse para otra secuencia, planificar otra intervención, pero me pareció que teniendo en cuenta algunos textos que se me venían a la cabeza, que cuando yo hice la selección de microrelatos para la secuencia, obviamente que tuve que elegir algunos y dejar otros de lado. Y esos que dejé también se me vinieron a la mente para eh, realizar actividades nuevas que se relacionaban con esto del uso de la coma. Y, y bueno, entonces también como la secuencia que yo había diseñado no era muy larga, era una secuencia breve, el género es breve, no por ello fácil ni simple, es complejo, creo yo. Em, es complejo llegar bueno, a generar determinados efectos y demás, ¿no? Y a comprender realmente cuál es la esencia
de un microrrelato, no simplemente contar una historia breve y listo, pero sí nos permite, en cuanto a lectura y demás, capaz que son otros tiempos que, bueno, cuando trabajábamos con géneros más extensos, entonces aproveché también esa oportunidad para, para confirmar esta decisión que yo quería tomar de intervenir a partir de errores frecuentes de producciones de alumnos, ¿no? Acá dejo un enlace porque esta también es una presentación que usé con los alumnos, no de la misma forma, obviamente, pero la reutilicé para agregarle lo que hoy les voy a mostrar a ustedes. Bien, entonces lo primero es esta coma criminal o coma asesina, pero para llegar a comprender bien, nosotros no, pero los estudiantes, ¿no? Que no se pone coma entre el sujeto y el verbo, había que retomar algunos conceptos que algunos ya manejaban, que yo había trabajado, pero que siempre es necesario volver. Entonces, acá les dejaba también esta ventanita que, bueno, nos indica que la oración es una unidad de predicación, que es predicar, ¿no? Poner en relación un sujeto y un predicado, y bueno, entonces ahí intentar definir, sabemos que sobre todo el sujeto de forma semántica es como más complejo, apelar a cosas que ellos ya dicen o ya conocen, que sobre todo el último punto ahí sobre el sujeto, que no siempre es quien realiza de la acción o aquello de lo que se habla, pero bueno, a veces nos puede orientar un poco, pero después tener definiciones que están en el diccionario de la RAE, ¿no? Expresión que designa la entidad de la que se predica algo, constituyente de la oración y demás. Em, pero es complejo, ¿no? Entonces, después de trabajar con estos dos conceptos, evidentemente que lo fundamental está en un rasgo formal, que es la concordancia que aparece después, y también los ejemplos, ¿tá? Porque siempre es fundamental trabajar con los ejemplos para reafirmar todo esto que se viene trabajando. Yo se los planteé a ellos bueno, que esto que se venía era parte de una realidad que veía de sus producciones, obviamente destacando todo lo bueno que habían hecho. Por suerte muchos se animaron a leer esos textos que hicieron y que aclarando que no necesariamente tenían que reescribir y volver sobre lo mismo, porque acá también es otra duda que dejo planteada, si bien no estaba en las preguntas, duda o comentario para pensar después, eh, si siempre es necesario las reescrituras, la revisión sobre un mismo texto que hacen, o si también tiene sentido a veces volver al mismo texto, obvio, pero otras veces generar consignas de intervención sobre un aspecto que no resultó, pero creando otra producción, porque acá hay un equilibrio que, bueno, que tiene que ver con los tiempos que corren, con la actualidad, con el nivel de atención de los chiquilines, con esto bueno, del efímero, del cambio constante, de, bueno, del aburrirse, de la necesidad de volver. Yo, a ver, tengo clarísimo que nosotros tampoco somos animadores ni payasos, obviamente que hay cosas que hay que hacerlas, y uno desde lo didáctico le busca la vuelta para llegarles y demás, pero bueno, después hay cosas que sabemos que dan resultado o que tienen un propósito y que hay que hacerlas, y yo no voy en contra de eso, pero sí plantearlo como, dependiendo de la secuencia, como distintas alternativas. Sí, a veces volver sobre las producciones, porque creo que es importante, pero capaz que en otras oportunidades introducir otras consignas en las que tengan que armar, sí, el mismo género, y más teniendo en cuenta que son breves, que hablamos de microrelatos, crear otros microrelatos, ¿tá? Y que el proceso de escritura pueda ser volver a microrelatos que ya hice, pero también escribir varios dentro de la secuencia. Sé que si hablamos de otro género podría generar mayores dificultades, y por eso lo que a veces hago es, en esto de las escrituras intermedias de géneros más largos, concentrarnos en partes específicas de los textos que vamos a escribir, por ejemplo, en una introducción, por ejemplo, escribir dos enunciados que tengan que ver con esto y lo otro, dentro de la coherencia de los textos que se van trabajando y demás, y que en la etapa final se pueda recurrir a todo eso que se tiene hecho, ¿sí? Para descartarlo, para tomarlo, para cambiarlo, en fin, pero creo que hace a el camino y al cierre de esas producciones. Bien, acá estaba entonces mira,
Mayra, gracias, me encantó. Una docente de didáctica nos dijo una vez, recurrir, no persistir. Sí, porque realmente todos, creo que, no sé si todos, pero muchos nos ponemos a pensar en esto y sabemos que se hace tedioso y que a veces, hasta, lo digo por experiencia personal, ¿no? Nos encaprichamos con cosas que terminan siendo contraproducentes, ¿no? Em, en esto de volver y volver y volver, o de querer, también me hizo acordar otra cosa, el comentario que vos pusiste, Mayra, em, de querer incluir todos los recursos que trabajamos, que todo lo que hizo a la reflexión durante la lectura y la reflexión metalingüística, querer incluir en una producción todos los recursos que se trabajaron, ¿no? Y que cuadren como tengan que cuadrar. Y a veces capaz que nos entreveramos nosotros, entreveramos a los chiquilines y no tiene tanto sentido cuando en realidad más vale centrarse en algunos o hasta que puedan elegir, depende para qué texto y qué quieran provocar en los lectores, ¿no? Eso también es otra cosa que trabajando con Victoria, como les mencionaba antes, en otra secuencia estuvimos discutiendo y creo que da que da mejores resultados, ¿no? Bien. Vuelvo un poco porque me fui por las ramas, pero estábamos en esto de la coma asesina, que fue un error recurrente, que para llegar a ella, bueno, hay que retomar algunos conceptos, que el rasgo formal como para este, el rasgo formal para identificar esta relación entre sujeto y predicado es la concordancia, ¿no? Y bueno, también acá ver ejemplos y demás, qué podemos cambiar, por ejemplo, en el verbo, que en el caso de los que vamos a trabajar, todos los predicados son verbales, bueno, si cambiamos el número, qué pasa con el sujeto, todas esas pruebas que hacemos. Y acá una actividad de reconocimiento, ¿tá? Una actividad que yo les la pensé para ellos y ya la hicieron, dio buenos resultados. Les puse el ejemplo, un texto que se llama El hombre invisible, que era uno de estos que yo había dejado de lado, pero que volví luego de la implementación final de la rúbrica. Y son 4 preguntas o consignas que dicen reconocer el enunciado, las oraciones, los sujetos y los predicados del texto, evidenciar la relación de concordancia de cada caso, y esa asesina la coma que se utiliza en el texto, ¿por qué? Donde no podrían utilizarse comas. Entonces, esto, si bien yo conté por arriba, la secuencia didáctica no es como el comienzo, por así decirlo, sino esta prolongación. Está aclaro porque capaz que parece medio descolgado esto de, bueno, reconocer enunciado, tiene sentido en la intervención que se venía haciendo, ¿sí? Capaz que se le puede, nada, a ustedes ocurrir otras maneras y demás, pero esta fue la propuesta que hice yo. Entonces, para este análisis que tiene un propósito y que tiene que ver con el uso de esa coma y tiene que ver con uno de los aspectos que habíamos trabajado a lo largo de la secuencia, que era la puntuación para provocar determinados efectos, que era algo que veíamos recurrente en los microrelatos, ¿sí? Bien. Luego de esta actividad de reconocimiento, bueno, yo lo que les hice fue una propuesta de análisis inverso. Esto del análisis inverso me pareció muy interesante y lo conocí gracias a la anterior contenidista y amiga mía también, Betina Rodríguez, contenidista anterior del portal, profe de español, obviamente. Y una vez en una jornada del interior que realizamos juntas, ella llevó una propuesta con un análisis inverso que me pareció bien interesante, que también da buenos resultados en los chiquilines. Entonces, yo, para también reforzar esto que veníamos trabajando de la estructura, de la oración como unidad de predicación y demás, les hice esta propuesta de análisis inverso y su relación con la escritura creativa. ¿Tá? Tenían que crear un microrrelato, otra vez insisto acá, crear un microrrelato, escribirlo es bien fácil, pero hacerlo sabemos que no es tan sencillo, pero ya veníamos de un proceso en el que ellos habían escrito, habían compartido, habían hecho algunos solos, otros en equipo, o sea, tenían como ya experiencia y camino hecho, como para que yo pueda ir y plantearles esta consigna, ¿no? Crear un microrelato que contenga un solo enunciado. Esto fue un gran desafío, porque los anteriores no tenían que utilizar solo un enunciado. Sabemos que la extensión del género varía, ¿tá?
yo trabajé con ejemplos que se destacaban por la brevedad, pero sabemos que hay ejemplos que son más extensos. Y entonces, bueno, acá también para reforzar esto de la estructura del enunciado como unidad de comunicación y de la oración como unidad de predicación, les hice este desafío, por así decirlo, de bueno, escribir un microrelato que tuviera solo un enunciado. El del hombre invisible sirve también como modelo, ¿no? Evidentemente. Y después, otros requisitos. ¿Está? Esto del análisis inverso es, bueno, dar determinadas premisas para la construcción sintáctica y no al modo inverso, que es al que estamos más acostumbrados. Bien, ¿qué debería tener cada oración? Y después su unión con lo creativo, digamos, y con el contenido o el sentido, que era lo del final inesperado o ambiguo, y bueno, obviamente que tuvieran cuidado con las comas asesinas. Y a partir de esta actividad, acá se me ocurrió algo que, ahí no lo puedo abrir, acá, un esquemita que dio buenos resultados para aquellos que nada, necesitaran como una guía en cuanto a la estructura, ¿no? Como una representación gráfica de lo que había que hacer, porque en algunos casos sale esto enseguida, en otros lleva más tiempo, y nada, entonces les puse como ese esquemita extra para guiarlos, y después el ir compartiendo lo que escriben algunos, sobre todo esos que terminan primero, para seguir dando tiempo a los demás, pero bueno, que lean, y también eso puede guiar, el que se da cuenta que capaz que hizo algo que estaba un poco mal y lo arregla, en fin, y les vamos dejando tiempo. Bien, después otra actividad que tenía que ver con la relación entre el sentido y la forma, ¿tá? Me acordé de esa selección que les decía de microrelatos. Yo ya había trabajado otros años, algunos los vuelvo a trabajar, otros los dejo, y así voy renovando y volviendo al anterior. Y me acordé de estos dos textos que para mostrar esta relación entre sentido y forma son ideales, y que nada, tienen que ver también con la actividad que les voy a proponer después. El primero es de Saúl Yurkiewicz, que es un escritor argentino, ¿ah? Se llama Sin puntuación, y es clarísimo entonces la relación entre sentido y forma. Y una actividad que yo les hago es la de, bueno, reconstruir esa puntuación, ¿no? Está como un poco romper con la magia del texto, ¿tá? Reconstruir, faltan obviamente, y ya el título nos adelanta, nos avisa que no hay puntuación, solo el punto final. Entonces, bueno, que tengan que reconstruir esos signos que los van a proponer ellos, lo pueden hacer en equipo. La propuesta fue esta, para discutir un poco, ir viendo en cada equipo de trabajo qué cosas surgían, discutirlo entre todos, llegar en el pizarrón o a proyectar este resultado final con puntuación, y bueno, sacar algunas conclusiones importantes. Si bien estamos rompiendo un poco con la magia de lo que hizo el escritor, llegar a esta conclusión bueno, para nosotros poner en relación el sentido y la forma, tenemos que saber qué queremos generar en el otro, ¿tá? Y que se nota claramente cuando una persona no utiliza la puntuación porque conoce cómo se usa, ¿sí? Y quiere provocar algo, quiere provocar un efecto, este, y quiere ser ingenioso y demás. Entonces, en los textos de ellos, que muchos habían utilizado la puntuación de forma consciente y muy bien, había algunos errores que evidentemente no tenían que ver con esta relación de sentido y forma, ¿no? Entonces, saber que jugar con la puntuación es algo que es interesante, que es oportuno, pero que también se nota cuando esto se hace con un propósito y cuando no. Entonces, nada, que era necesario volver a trabajar con los signos de puntuación, con lo que habíamos hecho sobre el uso del punto. Entonces volví a esas actividades, ¿tá? Muchas veces yo trabajé, después lo tengo por acá, un texto que se llama Cuento de Espanto, ¿sí? Que son dos enunciados muy breves, que en realidad se podría haber utilizado un enunciado solo con dos oraciones coordinadas, pero hay unas decisiones ahí que el escritor puede tomar en relación a qué efecto quiera provocar, ¿sí? Entonces esa continuidad que le da a las oraciones coordinadas se rompe capaz que al utilizar enunciados breves, ¿sí? Y al
usar más puntos, incluso a veces abusar del punto, ¿no? Porque provoca capaz que romper con la acción, cortar la acción, generar pausas y generar también esa curiosidad o esa intriga, ¿tá? Obviamente que todo esto que yo estoy diciendo lleva tiempo y lleva más tiempo para alumnos del séptimo, pero la realidad es que se da esa experimentación y surgen resultados bien interesantes, ¿tá? Bien. Y después, bueno, otro texto, otro microrelato de Ana María Yuba, ¿sí? Que incluso ha escrito mucha teoría al respecto del género, que se llama Cazadores de Letras, y también el ingenio va en eso de las letras finales que faltan, ¿tá? Entonces todo lo que tiene que ver con el metalenguaje fue a partir de estas dos producciones, y a partir de estos dos microrelatos es la actividad de escritura que muestro a continuación. Metalenguaje y escritura creativa, ¿tá? Escriban un microrelato que se titule La coma asesina o que se relacione con su uso. Acá el título podría ser otro. ¿Y por qué lo del título? Tomo agua y les cuento. Acá lo del título porque también en el proceso de la secuencia yo no hice como una lista de características del género, ¿tá? Sino que en realidad ciertas características se iban desprendiendo de ciertos textos que fueron trabajados y ahí yo los iba incluyendo en la sistematización, igual que hice una sistematización de recursos que tenían que ver con lo gramatical y con lo ortográfico, también algunas características del género fui anotando, pero que se desprendieran de los textos, ni no empezar, bueno, un microrelato es y hacer una lista detallada, sino que fuera surgiendo en el proceso. Y habíamos trabajado con el título, ¿tá? Entonces, si bien algunos ejemplos de microrelatos eh, reales, escritos por autores conocidos, no toman en cuenta lo que voy a decir, es interesante igual manejarlo, ¿no? Esto de que el título es una oportunidad para decir algo nuevo, para dar alguna pista, para, bueno, en fin, no repetir lo que ya se dice explícitamente en el texto, aunque vamos a ver ejemplos que sí lo hacen, ¿tá? Entonces, por lo menos que sirva para discutirlo, saber que no estamos hablando de reglas, ¿tá? De categorías cerradas, que bueno, el título tiene que ser de esta forma, incluso hay mis relatos que no tienen título, ¿sí? Pero me parecía que era oportuno porque se dio en un texto en particular, bueno, hablar del título, entonces acá lo que yo hago es darles el tema, por así decirlo, del microrelato, y ese tema puede ser el título, pero también puede ser otro. ¿Por qué? Porque la idea que ellos tienen, bueno, no quedaría bien con ese título, porque estaría adelantando mucho, porque estaría siendo una reiteración innecesaria de lo que va a tener el contenido. Entonces, bueno, lo dejo ahí como a libre elección. Ahí me falta una letra. Bueno, escriban un microrelato que se titule La coma asesina o que se relacione con su uso. ¿Tá? El título podría ser otro, como dije. Sujeto y predicado también deberán ser personajes, pero deberán centrarse en la acción. También esto lo habíamos trabajado. Cuando estamos hablando de un género tan breve, depende del texto en particular, pero en general no hay una introducción, no hay un marco donde se desarrollen personajes y ambiente. Puede haber alguna característica esencial, incluso se pueden dar esas características en el desarrollo de esta acción que yo menciono, ¿tá? Va a depender de cada caso, pero yo acá les pedía que se centraran en la acción. ¿Qué hace la coma china? ¿Tá? Volver a la información de esa coma que es de uso habitual pero incorrecto. Yo les había dejado un enlace, bueno, retomarlo, ver más ejemplos, y la acción en dos puntos, ¿no? ¿Qué hace la coma asesina y qué le pasa a sujeto y predicado? Entonces, esta me parece una forma interesante de combinar metalenguaje y escritura creativa, y también acá, bueno, planteé una pregunta un poco para discutir entre todos, porque tengo, como ustedes también tendrán, alumnos muy creativos y siempre surgen ideas que se pueden incluir incluso para la escritura, porque a veces yo les doy opciones para que puedan elegir con cuál se sienten más cómodos, otras ideas para relacionar entre sentido y forma, ¿tá? Y si es necesario, obvio, se vuelve a los ejemplos, a qué nos referimos con la relación entre sentido y forma, ¿sí? Y
sentido, forma, estructura, contenido, le puse acá porque capaz que era más accesible para ellos de qué estábamos hablando. Volver a leer esos textos sin puntuación y cazadores de letras. Después se me ocurrió acá, me acordé y me lo anoté, un texto que no tiene que ver con lo que se está trabajando, digamos, en cuanto a contenidos, pero sí a esto de forma, sentido y forma, y nada, mencionarlo porque capaz que alguno no lo conoce, y después lo pueden buscar, que se llama Unidos, creo que era de Luis Pesetti, ¿tá? Que es un microrrelato en el que las palabras están todas juntas, unidas, y no hay los espacios en blanco. Entonces, para trabajar palabra y demás, también es bien interesante, ¿sí? Porque, bueno, es todo como si fuera una gran palabra de corrido, es difícil de leer, pero es cortito, y tiene también ese, el escritor toma esa decisión, obviamente con una intención, y es bastante llamativo, ¿tá? Y las palabras están unidas, pero también se habla de una familia en la que todos son muy unidos, hacen todos juntos, ¿tá? Está como sobrecargada la idea, que entra por dos lugares, ¿no? Por la forma y también por el sentido. Simplemente eso, recomendar el texto Unidos, no lo tengo acá en la presentación, pero después lo puedo agregar porque yo les pasé a Beatriz y a Marta el enlace de la presentación, porque tengo que agregar algunas cositas. Entonces todo lo que yo haga, todos los cambios que yo realice se van a ver reflejados al usar ese enlace, ¿sí? Pero si yo descargaba la presentación ya no tenía la oportunidad de agregar unas últimas cosas que se me fueron ocurriendo. Así que nada, después por si alguno tiene dificultades de ver la presentación en línea, la descargo y la mando, pero ustedes ya después van a contar con ese enlace donde van a poder volver a esta presentación. Bien. Entonces, esta era la escritura como de metalenguaje y escritura creativa. También había otra etapa de escritura, entonces lo que hice fue prolongar la secuencia, escritura, em, también, bueno, revisitar textos, que ahora lo voy a mostrar porque retomo textos que ya había trabajado, pero incluyo otros nuevos como el de sin puntuación y el de cazadores de letras, ¿tá? Que también son una oportunidad para reflexionar entre todos, para realizar estas actividades, ¿no? De, bueno, reconstruir esos signos de puntuación que faltan, pero ¿por qué está escrito así? Obviamente que con una intención y un propósito, y alguien que maneja la puntuación puede hacerlo. Entonces nosotros vamos a insistir en esto, vamos a volver al uso del punto, al uso de la coma para, nada, si escribimos un texto que tenga que ver y tenga un propósito con esto del metalenguaje, bueno, podemos obviar algún signo de puntuación, pero a veces no era el caso de las producciones anteriores que ustedes habían hecho, ¿no? Que ellos, los alumnos, habían hecho. Entonces, bueno, ver que esos puntos, signos de puntuación estén, o esos que sobraban, como esta coma asesina. Bueno, ahora que volvimos también a estas estructuras entre sujeto predicado y el núcleo del predicado, en este caso será verbal, en el caso de las producciones que yo me anoté, de los alumnos también lo eran. Entonces, bueno, ver si realmente puedo encontrar esa coma asesina que había utilizado y lo tengo en cuenta a futuro en las producciones que se estén haciendo. Bien, después otro aspecto, yo elegí dos, obviamente que, como dije, no es posible abarcarlo todo, necesitamos a veces centrarnos en lo que decidimos, en la intervención que hicimos, en lo que decidimos que íbamos a evaluar. Entonces la rúbrica es un reflejo de eso, pero como les dije, yo elegí también esto de la coma asesina, que no era algo que había trabajado, pero que estaba relacionado con la puntuación, y eso sí, era parte de la planificación inicial. Y después, esto de la reiteración innecesaria del sujeto, que en realidad tenía que ver con observaciones que hicimos a lo largo de la secuencia. Si bien yo no lo incluí en la rúbrica, trabajamos en un texto que después va a aparecer específicamente sobre el sujeto, ¿tá? Y acá hay conexiones posibles para hacer, que son bien interesantes, que tienen que ver con el inglés, ¿tá? Ya que compartimos espacio, también es oportuno coordinar con los colegas de inglés,
y en el español, por ejemplo, no es obligatorio utilizar siempre el sujeto expreso, ¿no? Cosa que a veces cuando corregimos las producciones pareciera que no quedara del todo claro, entonces me parece que es importante retomarlo, ¿sí? Bien. Y ¿por qué decía lo de la conexión con el inglés? Porque en el inglés sí es obligatorio utilizar el sujeto expreso siempre, porque sabemos que bueno, sabemos, no tenemos por qué saber, digo, pero la conjugación de algunos verbos se mantiene igual para distintas personas muchas veces. Entonces, bueno, es necesario un poco guiar esa lectura, esa interpretación o esa escucha a partir del uso del sujeto. Pero no es el caso del español. Entonces, bueno, me parece que era necesario volver acá a algunas actividades y en eso voy a volver a la secuencia que yo trabajé, ¿no? Acá, cuento de espanto. Violó la cripta a medianoche, halló su propio cadáver en el sarcófago, un microrrelato de José Emilio Pacheco, ¿sí? Que, bueno, yo en realidad acá hice hincapié en el uso del pretérito, que es algo que aparecía en la rúbrica que les mostré. ¿Ah? Si bien trabajé con Sola y su alma, en el texto ese predomina el presente, en este cuento de espanto predomina el pretérito, entonces estuvimos haciendo algunas comparaciones y demás. Y acá también, bueno, tenemos casos de sujetos tácitos y en el texto anterior, en el de Sola y su alma, que fueron los que trabajé en esa secuencia con la planificación inicial, había sujetos expresos. Entonces, comparación tanto del tiempo como en estos de los tipos de sujetos, ¿sí? Y, y acá fue en donde yo, bueno, hice algunas observaciones sobre el uso del sujeto tácito, pero en realidad no fue algo en lo que profundicé, ni fue algo que puse en esa rúbrica de evaluación por esa misma razón. ¿Tá? Lo que acá yo me detuve, más que nada, fue en el pretérito, como les decía, pero también en el uso de determinadas palabras, la selección, ¿no? Semántica y el uso de determinados términos que como un texto tan pequeño, tan breve, nos puede decir tanto y nos puede situar tanto en un contexto histórico, ¿no? Al usar eh, esta palabra sarcófago, por ejemplo, ¿no? Muchos que tienen este conocimiento histórico lo relacionaron enseguida con Egipto y demás. Entonces, nada, brevemente hicimos una contextualización, en realidad la idea era ver que en realidad con tan poco podemos decir tanto, y en la rúbrica yo sí incluí el uso no, la selección de palabras, porque fue algo que sí trabajábamos, estuvimos viendo, bueno, una palabra que si cambiábamos esa palabra por algún sinónimo o combinaciones posibles que podíamos hacer, pero qué perdíamos, qué ganábamos, entonces en eso sí eh, hice bastante hincapié y lo puse en la rúbrica, lo mismo como les decía, el uso del pretérito en contraste con el otro texto que tenía el uso del presente, como el uso del presente nos permitía actualizar los hechos, pero acá en este texto se tomó esta decisión de, bueno, y un alumno, recuerdo que en comparación con lo de la actualización de los hechos, me decía, bueno, pero capaz que acá lo que justamente se quiere generar es que no hay nada para hacer, esto ya ocurrió y es así. Entonces, bueno, retomando un poco las reflexiones que ellos daban y bueno, encaminando algunas que capaz que había que hacer algunas aclaraciones, trabajamos con este texto y algún otro que ahora ya me voy a acordar, acá estoy. Y bueno, entonces acá de diferencias entre sujeto expreso y sujeto tácito, ¿sí? Volviendo, como yo les decía, al texto que yo había trabajado, que era Cuento de Espanto, y al otro texto, que lo dije pero no lo mostré y a veces no es lo mismo. Entonces lo muestro acá. Una mujer está sentada sola en su casa, sabe que no hay nadie más en el mundo,
todos los otros seres han muerto, golpean a la puerta, ¿sí? Entonces, eso de retomar textos, que acá en este caso no incluí textos nuevos, pero sí revisité los ya trabajados y a partir de allí la distinción entre sujeto expreso y sujeto tácito, ¿sí? Primero empecé con definiciones, ¿tá? Definición de la palabra expreso y definición de la palabra tácito. La palabra expreso, claro, patente, especificado, ¿no? El sujeto expreso aparece escrito o dicho en la oración, y en el caso del sujeto tácito, bueno, dicho de un elemento gramatical que no se expresa, pero se sobreentiende, y la oración, esta es bueno, un ejemplo que pone el diccionario, la oración estudias en la biblioteca tiene sujeto tácito. Entonces, no aparece escrito o dicho en la oración, y también se lo conoce como sujeto nulo o vacío. Y acá volvió a pasar algo interesante, que creo que ya me había pasado, o si fue un déjà vu, que con otra vez que yo había trabajado con el género y con el texto del hombre invisible, ¿tá? Me hablaron acá del sujeto invisible, que si bien podría llegarse a confundir algunas cosas, me pareció igual interesante la asociación de esto del sujeto invisible, ¿sí? Y bueno, ahí hice algunas aclaraciones sobre las funciones, ¿no? Esto de las funciones sintácticas y las funciones semánticas, ¿no? Y al respecto todavía no hice una intervención, pero que pienso cerrar con eso, ver algunos casos donde los sujetos no son agentes, ¿tá? Pensaba como para, bueno, cerrar con esa reflexión, pero esto está en proceso, porque como les dije, está basado en hechos reales. Y bien, además de volver al texto, este cuento de espanto que yo les había mostrado en la secuencia donde estuve trabajando, ¿no? Bueno, clasificar, evidentemente, ver si tenemos sujetos expresos o sujetos tácitos, si podríamos inventar, ¿tá? E intervenir este texto cuento de espanto, qué posibilidades tenemos, ¿no? Qué combinaciones podríamos hacer. Acá me olvidé de decir, pero también trabajamos con la importancia de las acepciones de las palabras, el uso del diccionario también fue un recurso importante y necesario, ¿no? Con esto de la acepción de la palabra violar, que quedó claro enseguida por dónde iba, pero bueno, siempre es una oportunidad para insistir en las acepciones de una palabra y cómo aparecen numeradas en el diccionario. Y bueno, vuelvo a esto de si tuviéramos que intervenir este texto y crear, porque no tenemos un contexto, estos no son fragmentos, son textos completos. Bueno, si tuviéramos que inventar qué posibilidades tenemos para violó la cripta a medianoche y halló su propio cadáver en el sarcófago, podríamos, por ejemplo, poner un nombre, volver a lo de la concordancia, ¿no? Aportaría que nosotros dijéramos, por ejemplo, él violó la cripta a medianoche, o ella, o un nombre, yo qué sé, cualquier nombre, Diego, violó la cripta de medianoche. No, entonces, bueno, un poco pensar en estas decisiones del sujeto tácito y del sujeto expreso, ¿sí? Y acá sí, volver a las producciones de cada estudiante para ver que en algunos momentos había una reiteración innecesaria, incluso podría aportarnos el sujeto tácito, que en este caso coinciden con sujetos agentes, digo de las producciones que estoy pensando que yo corregí, ¿no? Muchas veces el nombre del personaje además no nos aporta nada, y el sujeto tácito lo que sí aporta es a la brevedad, que es una característica esencial del género, y también puede aportar un poco a la intriga, si es un efecto deseado, porque ellos podrían elegir entre generar intriga, ambigüedad y algunas cosas que habíamos trabajado en los modelos. Entonces, bueno, repensar esto que si bien formó parte de la secuencia inicial, yo no lo profundicé, entonces tampoco lo puse en la rúbrica, pero en esto de la intervención post-evaluación tomé la decisión de incluirlo, ¿sí? Y trabajar en la diferencia entre sujeto expreso, sujeto tácito, y volver a estos dos ejemplos, ¿tá? Después el ejemplo del hombre invisible, que ya habían analizado y demás, para probar y experimentar un poco, ¿no? ¿Qué podríamos
qué sujetos tenemos en esas oraciones, si son expresos o son tácitos, si podemos omitir. Bueno, hay uno de ellos que sí podemos omitir y el otro parecería que no, pero ¿por qué? Y bueno, no acá entonces generalizar y decir que siempre en todos los microrelatos es mejor utilizar sujetos tácitos, ¿no? Porque a veces en esto de experimentar y en esto de hacer observaciones puede quedar como que, bueno, siempre va a ser así y no, evidentemente que no. Entonces también la importancia de ver distintos ejemplos, de volver, y en este caso sí de volver a sus producciones, pero tienen varias hechas, entonces podrían revisar cualquiera de ellas y bueno, también trabajar un poco en la fundamentación, ¿sí? Ver qué sujetos aparecen en sus textos, por qué deciden permanecer, dejar esas elecciones iniciales, ¿no? O por qué van a intervenirlos a partir de todo lo trabajado, ¿no? Bueno, yo acá había puesto un nombre, prefiero en este caso este sujeto expreso omitirlo, utilizar un sujeto tácito, ¿no? Eh, y por qué contribuye a generar más intriga, también contribuye a la brevedad, no era algo que aporte demasiado, pero puede haber ocasiones en los que, por ejemplo, haya sujetos que necesariamente tengan que estar expresos por alguna razón de la producción, porque son esenciales, y bueno, y ahí al revés, fundamental por qué va a permanecer. ¿Tá? Bien, después, llegando ya un poco a la etapa en la que me gustaría retomar las preguntas iniciales y ver si hay consultas, leer el chat y todo lo demás que dije que iba a hacer y que me parece que es importante. Esta pregunta que yo me hice de una nueva rúbrica o una reformulación de la rúbrica anterior, porque se me ocurrían dos posibilidades. En realidad, como esto está en proceso, si fuera una nueva rúbrica, ya la tendría que haber hecho y ya se la tendría que haber mostrado a los estudiantes. Pero fue como ir tomando decisiones en el proceso. Entonces, a mí lo que me pareció más eh, viable y mejor fue incluir en la rúbrica que ya estaba hecha estos nuevos aspectos. Y en realidad uno era agregarle un aspecto específico a la puntuación que ya era un aspecto de evaluar. ¿Tá? Voy a volver a la rúbrica para no hablar tanto en el aire. A ver, está acá. Entonces, yo lo que pensé es, en esta parte que habla de los signos de puntuación, que es el segundo aspecto de evaluar, y efectos que se generan con la puntuación, ¿no? Por ejemplo, ese abuso, en el buen sentido de la palabra, del punto para cortar la acción y generar mayor intriga, ¿no? Evitar esa continuidad que en otros momentos podríamos querer generar, pero acá capaz que no. Em, También estuvimos trabajando con el uso de la coma y con los signos de puntuación en general, porque también trabajamos con los dos puntos que generan esa expectativa de que algo se viene. Bueno, esa relación de los signos de puntuación y los efectos de sentido y qué podemos generar en el otro, y la importancia de los signos de puntuación en un género tan breve, ¿no? Siempre son importantes, pero en un texto que es tan breve, si yo me olvido, por ejemplo, del punto final, se nota y muchísimo, y y hay como una observación que se puede hacer mucho más minuciosa y detallada por parte de los lectores sobre mi propia producción. Entonces, bueno, en esto de los signos de puntuación que ya aparecían, eh, incluirlo de la coma asesina, decir, bueno, ahora en estas últimas producciones, nada, tener especial cuidado y atención en no utilizar esta coma, porque a veces entre el sujeto y el verbo, si bien podría darse una pausa, esa pausa no se representa con una coma porque es un uso incorrecto, indebido de ese mismo signo de puntuación del que estamos hablando. Entonces, incluirlo como en ese aspecto de evaluar, detallando esos descriptores y desarrollando en realidad y detallando eso en los descriptores. Y después sí se podría incluir lo del sujeto como un cuarto aspecto a evaluar, porque creo que tampoco es tan pretenciosa la rúbrica, con tres aspectos a evaluar podría incluirse un nuevo aspecto o otra posibilidad
era hacer como una mini rúbrica donde simplemente aparecieran esos dos aspectos que se incluyeron en la intervención post-evaluación. Después, en cuanto al sujeto, eh, creo, y en esto de que ella hablaba también de ese capricho de que queremos que lo utilicen todo y hagan todos, capaz que justo en un género, como les decía, tan breve como el microrelato, podemos permitirnos más experimentación, pero creo que lo interesante acá está en ver en sus producciones, en lo que ellos quieren transmitir y decir, bueno, qué amerita un sujeto expreso o un sujeto tácito y que tengan que fundamentarlo, porque yo no sé si lo conté, pero en las primeras producciones de la secuencia que yo no profundicé, pero conté a grandes rasgos, además de escribir microrelatos, tenían una tablita donde tenían que fundamentar, por ejemplo, algunos de los puntos que habían usado, también tenían que fundamentar los tiempos verbales. Trabajamos en contraposición del presente y el pretérito en los textos Sola y su alma y Cuento de espanto. Bueno, en la producción que ellos hacían no es que tenían que usar los dos ni hacer dos textos, sino que uno y seleccionar. Y decir, bueno, yo utilicé el presente porque quería actualizar los hechos, porque sentía que para lo que yo quería provocar en los lectores era importante, y con ejemplos ayudarlos, y ejemplos y preguntas guías, ayudarlos a fundamentar esas elecciones. ¿Tá? Lo mismo en alguna palabra que ellos hayan seleccionado y por qué usaron esa palabra y demás en esto de la precisión léxica que requiere la escritura de microrelatos. ¿Sí? Bien. Y después, a ver, voy a mostrar, antes de retomar las preguntas y de ir al intercambio con ustedes, que me gustaría, sé que, bueno, para algunos es tarde, pero que pudieran, nada, dejar algún comentario, levantar la mano para intervenir también. Con esas preguntas guías que yo puse, simplemente era como para, nada, despertar un poco esas ganas de responder algo, de decir algo sobre mi intervención, pero puede ser sobre cualquier otro aspecto que quieran mencionar. Pero antes voy a mostrar, porque alguien había preguntado, voy a ir al chat primero, voy a leer algo que me preguntaban. ¿Cómo se accede a las secuencias en el portal Educar? Me ha pasado de buscar, por ejemplo, secuencia narrativa y no me aparecen los materiales para acceder a ellas. Bien, le cuento a Leticia, que es la que pregunta sobre el portal, ¿tá? Que en realidad, bueno, yo diseño distintas secuencias didácticas, que es mi rol en el portal Uruguay Educa, pero no hay secuencias sobre todos los géneros, porque, bueno, primero que son muchos, yo voy creando a partir, por ejemplo, de estas instancias de desarrollo profesional, ¿tá? Em, Voy creando distintas secuencias que voy subiendo, que tienen algunas formalidades, por así decirlo, el portal, entonces yo tengo que cumplir con distintos aspectos, a veces lleva tiempo, pero se van subiendo las secuencias ahí, y también, porque capaz que a algunos les sirve saberlo, están en la página de inspección, ¿tá? Y lo que yo hago es diseñar secuencias didácticas basándome, estructurándolos a partir de un género textual. En este caso, microrelato, pero puede ser artículo de divulgación, puede ser cuento, leyenda, eh, columna de opinión, en fin, distintos géneros textuales, ¿tá? Entonces, bueno, depende cómo busques, a qué vas a llegar. Como dije, también hay contenido para recursos educativos para primaria, hay de distintas asignaturas, ¿tá? Pero, por ejemplo, si buscamos, hay una que es sobre decálogo, ¿tá? En el buscador es uruguayeduca.net.edu.uy la dirección, ¿tá? La voy a pasar, ahora después la paso por el chat para que entren. Igual ya Leticia sabe porque justo me dijo que le costaba encontrar. A veces puede ser que te cueste encontrar porque justo de lo que querés no hay. Pero, pero bueno, acá hay una secuencia sobre el decálogo.
que la hicimos con Betina Rodríguez, que está bien interesante, y esta fue presentada para los liceos, sí, los liceos María Espínola, pero que puede adaptarse perfectamente y se puede llevar a cabo en cualquier institución, está bien interesante, el decálogo como género textual. Ahí cerré, no era la idea. Bueno, ahora vuelvo. Después, por ejemplo, tenés, por ejemplo, cuando puse la del decálogo salió otra, reseña, que esta fue la que se mostró en la sala de principio de año. Está lenta mi conexión. Voy a cerrar alguna cosa. Mira, acá, por ejemplo, hay otra secuencia que no hice yo, porque contenistas somos muchos y como dije, depende de cada dirección, pero acá está la que yo hablaba, de la sinopsis de la reseña. En realidad la clave está buscar por los géneros textuales, ¿tá? En este caso, reseña era el foco, pero también se trabaja un poco sobre la sinopsis. Después, bueno, hay más, pero como te digo, también la página de inspección puede ser una guía interesante porque yo generalmente duplico la subida de las secuencias, ¿tá? Están en ambos lados. Em, y bueno, eso sobre el portal. Ya también aprovecho para decir, ya que estamos con Uruguay Educa, que en septiembre, específicamente el 27, va a haber un encuentro, pero no es en la cátedra, pero me tomo el atrevimiento también de decirlo, desde el portal Uruguay Educa, que se va a hacer una jornada sobre herramientas digitales para la elaboración de secuencias didácticas, ¿tá? Como Genially, que es esta herramienta que utilizo yo, y algunas otras más. Nada, va a estar, obviamente voy a estar yo a cargo de esta instancia y después puedo pasar el enlace para los que se quieran inscribir. Mm, ¿Va a ser virtual también? Sí, va a ser virtual. ¿Sí? Y en el caso de que sea necesario incluir otra instancia, otra fecha, se va a pensar otra fecha, pero en principio sería el 27 de septiembre. ¿No? Va a quedar grabada, porque algunos estaban preguntando si va a quedar grabada, y sí, así el que, bueno, trabaja, hay gente que trabaja en muchos turnos, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, entonces a veces se complica por temas de horario. En fin, quería revisar también otras intervenciones. Ahora voy, pero voy a volver. ah, Hoy estoy entreverada con las páginas. Voy a volver a las preguntas para que, bueno, vayan pensando los que quieran levantar la mano e intervenir. Así variamos un poco la palabra, que me estoy quedando con la boca seca. Eh, Esto lo puse como disparador y como para hacer un poco circular la presentación, ¿no? Que han hecho, yendo a lo descriptivo y a la realidad, ¿no? Luego una evaluación final. Puede ser, sí, he cerrado la secuencia, he empezado otra, pero capaz que me han quedado como cosas en el tintero pendientes que veo que capaz que podría abordar, o experiencias con la evaluación formativa, ¿no? Esto de la rúbrica, yo a la rúbrica, nada, le he encontrado cosas también para mejorarle, pero bueno, creo que también es un proceso y un ejercicio de seguir en la elaboración para, no sé si llegar a ser una experta, pero para mejorar. Nada, también lo que hablaba de la lista de cotejo, como bueno, como ventaja de que es más sencilla de elaborar, pero a la hora de implementarla y de evaluar, capaz que nos lleva más tiempo porque hacemos comentarios alumno a alumno, ¿no? Después, aprovecho porque vi en el chat una pregunta sobre las escrituras intermedias, me pareció interesante. Entonces la retomo para este diálogo final. Es decir, que escritura intermedia significa una especie de reciclado, volver sobre lo dicho y rehacerlo o resignificarlo. Eso, sí, sí, yo creo que tu interpretación es la correcta, por lo menos en la forma en la que yo planteo las escrituras intermedias, que no quiere decir que no haya otra, ¿no?
Puede ser escritura, yo lo he hecho de varias formas, escrituras intermedias para ir estructurando, ir creando un texto en partes que después se puedan ir ensamblando y obviamente que haya que arreglar, agregar, modificar y llegar a una versión final, o escrituras intermedias que no necesariamente vayan a utilizarse después en la producción final, pero sí que aporten a el proceso de trabajo con la escritura y con la lectura, o aporten desde lo cultural, y que luego, aunque no se vaya a usar en la producción final, fue una forma de ampliar el conocimiento. Entonces, sí, mi respuesta a lo que vos preguntabas sería sí, o sea, la escritura intermedia significa una especie de reciclado, de volver sobre lo hecho y rehacerlo, significarlo. Me parece que es una buena síntesis de, de lo que yo quiero transmitir con esto de las escrituras intermedias, que como dije, puede no haber en una secuencia, tal vez, pero a veces a mí me da la sensación de que trabajamos lectura, reflexión sobre la lengua y demás, y llegamos a la etapa final, y queda como una especie de aplicacionismo de todo lo trabajado para incluir de forma forzada en una etapa final. ¿Tá? Capaz que lo estoy exagerando y puede tener que ver con, bueno, que en determinadas secuencias lo más lógico sea no hacer tantas escrituras intermedias, o bueno, puede depender mucho de las decisiones que nosotros tomamos, de cómo planificamos, capaz que lo tenemos totalmente fundamentado y demás. Estoy hablando muy como a grandes rasgos, que creo que eh, por la experiencia, por mi experiencia personal diseñar secuencias y demás, da mejores resultados esto de ir escribiendo en el proceso, ¿tá? Sea para la misma producción final, o sea para inspirarse después y tomar algo de ahí, o contrastarlo, resignificarlo, descartarlo, ¿no? Pero en el descartar estoy tomando decisiones y también tengo algo para volver a empezar, porque si descarto esto, bueno, ya sé que por lo menos no quiero o no voy a escribir, que voy a ir por otro camino. Entonces, bueno, me parece que sí es fundamental. Y después, nada, también porque seguramente muchos hayan trabajado con este género, que es muy versátil, que nada, en lo personal me gusta mucho, trabajo siempre, pero que puede parecer fácil porque es breve y en realidad no. Hay un montón para, para decir, hay ejemplos que son bien llamativos, que bueno, dependerán del nivel y del grupo en el que estemos trabajando, pero que vale la pena seleccionarlos, pero también nos puede implicar un desafío, ¿no? Porque, bueno, evidentemente que tenemos que saber sobre lo que trabajamos, y tenemos que haber leído y tenemos que haber transitado una experiencia, pero bueno, siempre de alguna forma se empieza, ¿no? Y después, ¿qué otra cosa? Mm, mm, mm. Bueno, también eso quedó acá en la presentación la secuencia que está en el portal de microrelatos, que yo la puse ahí porque es la base que tomé, porque la hice yo, pero que realmente me di cuenta de todos los cambios que le hice para llevarla al aula hoy en día, porque nada, yo estoy mucho más conforme con las secuencias, las últimas que subí al portal, que con las primeras. Y eso de alguna forma también me deja contenta, porque si no hay evolución, la evolución la veo yo, obvio que es muy personal, pero digo, estoy mucho más conforme y entendí otras cosas que capaz que al principio no. Y a veces me he planteado el hecho de modificarlas, pero también a la vez está bueno ver ese proceso, y lo que pensé que puede pasar es subir como otra versión del mismo género con nuevas actividades o con otras observaciones que capaz que no había hecho antes. Por ejemplo, esto de la escritura espontánea, eh, lo hice esta vez, pero no está en la secuencia que está en Uruguay Educa, ¿sí? Pero me parecía que era bien importante mostrarles, bueno, cómo ellos después de toda la intervención son capaces de generar un texto, un microrelato breve, que tiene una magia, una esencia, que logra generar un efecto, que la puntuación, que las observaciones sobre el sujeto tácito o expreso, o el uso de los tiempos y demás, hacen a esa producción final que se aleja de esa producción inicial, que a veces las dos son buenas, porque también en lo espontáneo hay chiquilines que escriben y escriben muy bien,
y entienden algo que otros no, pero bueno, cada uno podrá ver y comparar su proceso y creo que es una gran herramienta esto de lo espontáneo y de lo final. Este, algunos se dan cuenta que ni siquiera habían entendido y con razón de qué iba el género, ¿no? Porque no tenían ejemplos, porque no tenían modelos. Yo siempre les digo que es con fines educativos y didácticos que van a escribir esa evaluación, perdón, esa producción espontánea y que no se las voy a evaluar, no es como una especie de castigo, sino que al contrario, se dejen llevar y que con esa eh, consigna breve que yo propongo, bueno, a ver qué es lo que logran hacer. Y después, nada, algunos quedan bien contentos como la producción final es otra cosa y al principio no estaban nada conformes o se dan cuenta justamente de eso que decía, que no habían entendido de qué iba el género y algunos piensan que no es posible porque yo les limito las palabras por gusto, como para generar ese impacto y que no es posible escribir un texto tan corto, un cuento, una historia tan corta no es posible y bueno, empezar a problematizar desde ese lado. Em, a ver, tengo varios mensajes, así que voy a leer y voy respondiendo lo que pueda, o sea, lo que pueda, digo, por mi conocimiento, ¿no? Hola, Sofía. En cuanto a la escritura, yo combino mucho lo que es lo digital y el cuaderno. No me animo a abandonar ni una cosa y cambiarla por otra. Me parece que la potencialidad está en combinar ambas. Los hago escribir en el cuaderno en general. Cuando los hago escribir digitales, más bien para hacer como intercambio y lectura entre ellos. A veces hasta de forma anónima hago escrituras en Drive que pueden hacer comentarios al margen, ¿no? Entonces van leyendo y van comentando, comentarios guiados que pongo yo, por ejemplo, eh, en la parte de escritura, de análisis inverso y escritura creativa que les mostré, decís escribir los textos en un documento de Drive y comentar, elegir uno de un compañero y comentar si cumplía o no con la estructura y por qué, y qué interpretación le daban, como para destacarle y valorarle algo. ¿Tá? Entonces, combiné escritura en cuaderno de algunas consignas y otras digitales. Pero bueno, a veces también lo que hago más cuando son textos breves, que los escriban en el cuaderno y que después los tengan que escribir de forma digital, o para compartir o como para usar el corrector ortográfico a su favor. ¿Tá? Evidentemente que uso el diccionario y demás, pero bueno, ver todas las herramientas que tenemos en el día y los filtros que tenemos como para después llegar a una producción final, que hay cosas que no deberían pasarse por alto porque incluso no los corrige un procesador de texto. ¿Tá? El procesador de texto no corrige todo, pero sí nos ayuda y bueno, como usarlo a favor, me parece importante. Ay, no, la luz esa me va a matar. Ahí está mejor. Voy a seguir leyendo el chat porque había más preguntas. Si alguien quiere levantar la mano o hablar directamente, adelante, siéntanse en confianza, porque yo tengo cosas para decir siempre, pero digamos que la esencia de lo que quería mostrar ya está. Me voy dando cuenta de cosas que me olvidé, pero la esencia ya está. Em, a ver. Acá yo he usado listas de cotejo y les resulta más entendible. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que a veces es más entendible y a veces es también porque obvio que la rúbrica nosotros la explicamos, la retomamos, la vamos utilizando en el proceso, pero a veces en eso de que los descriptores deben ser desarrollados y amplios, bueno, ellos ya como que se asustan de eso que es tan largo, y bueno, y la lista de cotejo tiene ese efecto de que es breve, es puntual, entonces yo comparto contigo por experiencias que a veces resulta más efectiva. Creo que, bueno, que puede depender también de varias cosas, como yo decía, ventajas y desventajas. A veces en la etapa final nos complica a nosotros la lista de cotejo porque, bueno, no es simplemente si no cumple o no cumple, sino que hay comentarios para hacer y es como más personalizado. Sin embargo, la rúbrica ya tiene esos descriptores, entonces es como, bueno, más ágil, pero en fin, eh, entiendo lo que decís y lo he vivido, de que les resulta más entendible, más accesible. Capaz que sí, depende, como yo decía, de la secuencia y también depende del nivel. Yo creo que, por ejemplo, bachillerato seguro, no estamos hablando de eso, pero se me ocurre que seguro
bueno, las rúbricas se pueden trabajar sin cuestionarnos esto de ser entendibles o accesibles. Después, capaz que en un séptimo de determinadas características, nosotros vemos que ya lo hicimos y es inviable utilizar una rúbrica tan extensa. Bueno, capaz que sea más concreta. Genial, por ejemplo, nos permite, ahora muestro, pero nos permite hacer rúbricas donde tenga botones que nos hacen acceder a más información. Entonces, poner lo esencial y que bueno, que quiera desarrollar o ampliar, apriete ese botón y acceda a más información. O bueno, o nos damos cuenta que capaz que en ese grupo, en ese momento, nada, es lo mejor usar una lista de cotejo. Creo que nada, somos nosotros quienes tomamos esas decisiones, pero es verdad que nada, la rúbrica tiene algo tiene algo, no, tiene posibilidades en cuanto al desarrollo y a mostrar los avances, ¿no? significativos y demás, que la lista de cotejos se va a quedar corta en eso. En fin, eso ya lo respondí. Después, eh, ¿qué deberíamos hacer luego? Sí, la evaluación final, si bien acá preguntan sobre la evaluación final, que ellos esperan nota y nosotros tenemos que poner nota porque en realidad por ahora eso es necesario incluso para los promedios. Entonces, lo que yo sé es que la evaluación formativa no tiene una finalidad numérica en sí, pero que sí se puede correlacionar todos estos insumos con una nota que se le vaya a adjudicar al estudiante, ¿no? Este, así que bueno, obviamente que sí. Sofi, Bueno, hola. ¿cómo estás? A ver, Bien, ¿me por escuchan suerte. bien? Porque yo tengo esta computadora mala que no sé. ¿Me escuchan Te bien? escuchamos bien, sí, Sí. bárbaro. Bien. A propósito de todo el tema de la evaluación formativa, el uso de instrumentos, hay dos puntos, porque esto me ha pasado últimamente en algunos lugares. A ver, una de las cosas, la evaluación formativa implica el uso de instrumentos, como ya sabemos, necesariamente. La evaluación formativa no es una cuestión aleatoria, no es una cuestión de moda, ¿tá? Es un paradigma ya instalado, ¿verdad? Que tiene su fundamentación. ¿Tá? De hecho, nosotros sabemos que hay una serie de autores que consultamos frecuentemente que están situados en ese paradigma. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se proponga un paradigma alternativo o que exista otra metodología u otra forma de evaluar. Pero hay que tener cuidado porque hay que saber fundamentarla. Si yo no tengo un modelo alternativo, digo, no me gusta usar rúbrica, no me parece el modelo adecuado, rúbrica, solista de cotejo, etcétera. Bien, ¿y cuál es la opción? ¿Cuál es la otra opción? Porque el objetivo es una evaluación que trate de ser justa. Entonces, la rúbrica lo que hace es, la rúbrica o los instrumentos, es focalizar la mirada, pero una mirada con categorías que me permitan ver a todos con la misma lente. Y de ahí yo voy bien. Lente me refiero con categorías que me permitan hacer justamente una evaluación y procurar esa justicia. No, no, la evaluación no debe ser objetiva, no es necesariamente objetiva, sino justa. Reitero esto. Por otro lado, independientemente de que no, que sigamos lo mismo, que bueno, que a mí no me gusta el paradigma, que no sé qué, no sé cuánto, está el plan y el programa. El plan, el EBI, el plan que tenemos de transformación, no es, la transformación está ya instalado programáticamente, es constitutiva del plan la evaluación formativa. Entonces, la norma, porque el plan es una norma, el programa es una norma, me está diciendo, hay que implementar evaluación formativa y el uso de instrumentos. No es opcional. No, porque nosotros estamos sometidos a normas. Insisto en esto. Entonces, si bien uno en otros ámbitos puede discutir perfectamente, puede caber esa posibilidad de generar una confrontación entre un modelo u otro, si hubiera un modelo alternativo sólido, ¿tá? Pero acá no hay opción. Pero no hay opción porque no hay forma, porque está pautado ya de entrada. Esa es una apreciación que quiero hacer porque me parece que a veces a veces queda esa confusión, ¿no? De hasta dónde va el asunto, si la rúbrica sí, rúbrica no. Rúbrica sí, porque el programa y el plan lo exige. ¿Sí? Bueno, no sé si se metió un poco la cuchara por otro lado, pero me sentí la necesidad de hacer esta precisión.
Espero no haber ido por otro camino que no fuera No, inadecuado, no, Sofi. perfecto, porque justo los comentarios que estaba leyendo tenían que ver con el punto este de la evaluación formativa, ¿tá? Y en realidad, claro, entiendo que igual el comentario tuyo no tenía que ver con lo que yo dije explícitamente, pero por las dudas, aclarar que nada, eso de evaluar ventajas y desventajas, ¿no? De la lista de cotejo, de la rúbrica, que pueden depender del nivel, del grupo particular que estamos trabajando, no era como, bueno, me gusta más este que el otro, sino tener en cuenta que es necesario en la instancia en la que estábamos, en el nivel en el que estábamos, en el grupo y demás, y me parece siempre importante en esto de que además no es una opción, como vos decías, que hay que implementarlo, porque, bueno, por distintas razones, lo que sí me parece que es fundamental es tener estos espacios de intercambiar entre nosotros eh, experiencias, ¿no? Qué me sirvió? ¿Qué aconsejo evitar, no hacer? Porque, bueno, de esos errores podemos construir entre todos, ¿no? Claro, hay una cosa que hay que tener siempre presente eso, ¿no? Porque a veces se escapa. El poder coercitivo de la norma lo tiene que entenderse claramente, ¿no? Antes había otros programas, los 90, los 80, en fin, y esos programas prescribían otras cosas, pero ahora se prescribe eso. ¿Tá? De hecho, el tema de usar que está cargado una plantilla para la plantilla o modelos de rúbrica, ¿tá? No es una cuestión de que uno tenga que trabajar acríticamente la rúbrica, porque la rúbrica es coyuntural a la tarea. No es eso, es que se supone que como el sujeto es uno el sujeto de la intervención, las demás unidades curriculares tienen que tener como el mismo horizonte. Y es por eso. Lo mismo que el diseño de los programas. A ver, el modelo de trabajo de los programas es similar en todas las asignaturas. Obviamente que necesita una interpretación, como ya vimos. Bien, se aburrí. Genial. Sí, pero como decía, me parece que son necesarios estos espacios para compartir entre nosotros, porque, a ver, yo vengo acá a plantear la rúbrica que diseñé, pero evidentemente que se puede mejorar y que he leído un montón de otras rúbricas, compartido con compañeros, bueno, he leído materiales de los autores, por ejemplo, de Anijovic, visto videos y demás que, nada, nos vamos dando cuenta que en algún momento cometimos errores, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Pero insisto en la necesidad de estos espacios para intercambiar, así que si alguien quiere aportar algo más a esta observación de las dificultades que se puedan presentar. Yo retomo lo que ya dije de algunas sugerencias, ¿no? De evitar palabras como, bueno, lo hizo muy bien, bueno, detallar a qué nos referimos con lo que pretendemos que el alumno haga. Después, ver que realmente se puedan apreciar las diferencias entre los distintos niveles, ¿no? Que los criterios a evaluar no sean muchísimos ni muy amplios. La otra vez era contigo observando que estábamos intercambiando, que a veces, bueno, ponemos como un criterio a evaluar escritura. Bueno, pero la escritura es súper compleja y tiene un montón de aspectos para que nosotros nos detengamos y seleccionemos. Bueno, en esta secuencia yo hice una intervención en la que focalicé en estos aspectos. Capaz que focalicé en varios. Y encima de esos que focalicé, hasta puedo elegir porque son los que también se van a ver plasmados en la producción, ¿sí? En el proceso de escritura, pero también en la producción final. Entonces, bueno, es necesario tomar esas decisiones. Creo que a veces, porque me ha pasado, podemos pensar bueno, que la rúbrica es muy pobre, corta, y es creo que a veces al contrario, ¿no? Nos detenemos en tres aspectos, dos, tres, cuatro, porque son los que realmente nosotros trabajamos, y ahí vamos a medir el grado de intervención, si sirvió, si se entendió, si se apropiaron de esos recursos, ¿no? Y no Claro, volver a lo que sea necesario. sí, a ver, por eso está el planteo de la organización de la plantilla, que no es obligatorio el diseño, ¿verdad? Ya hablamos sobre eso. La plantilla, a ver, uno utiliza las dimensiones también como para ordenar a nivel de plan, ¿tá? Nosotros y el resto. A ver, hay una cosa, cuando uno planifica, ¿verdad? Y plantea las metas de aprendizaje, esas metas,
anudadas a los criterios de logro, no pueden ser excesivas ni genéricas. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una intervención con eso. Tengo que lograr hacer algo, ¿verdad? Y si no, se me dispersa tanto, se abren tantas líneas de posible interpretación, que en definitiva mi intervención se desdibuja. Entonces, buah, eso fue una gata. Porque estoy acá en la cocina. ¿Se entiende? Bueno, en definitiva, a ver, la lista de cotejo, la rúbrica, tiene que ser procesable, ¿verdad? Procesable a nivel de la información que tiene y a nivel de la retroalimentación posterior. Retroalimentación de mi práctica y del trabajo con los alumnos. Es lo que Claro, estaba porque viendo vos, además ¿no? en eso de lo complejo, como yo decía, de la escritura, ¿no? Y sigo la línea de lo que vos decías ahora, no sabemos si en realidad lo que logra el estudiante tiene que ver con nuestra intervención o algo que ya manejaba de antes. Entiendo que también hacemos una secuencia de diagnóstico y demás, pero a veces en lo amplio se pierde realmente nuestra intervención y las evidencias que queremos recoger. Sé que a veces en todo esto que estoy diciendo no es tan sencillo, pero bueno, por lo menos saber por dónde vamos y si nos está resultando complejo, bueno, con más razón seleccionar y armar menos metas y diseñar menos criterios de logro para la lista de cotejo o la rúbrica, ¿sí? Después voy a volver, porque queda poquito rato, a algunos comentarios. Creo que varios ya, por lo menos los leí, intenté responder. eh, Mm, 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 mm. La consigna, esto quedó medio colgado porque claro, Jacqueline, vos lo preguntaste en el momento y yo lo dejé pasar. Supongo que con la consigna eh, espontánea, con la consigna te referís a la consigna de escritura espontánea, ¿tá? Si no me corregís y me decís y te cuento un poco, pero la escritura Exacto. espontánea. Me refiero a eso. Gracias. Ah, perfecto, genial. Está. La consigna de escritura espontánea tenía que ver con escribir decía, escribir una historia breve, porque como fue el principio, ¿tá? Yo no quería utilizar el término microrrelato, porque bueno, no, capaz que a algunos les confundía y demás, aunque se podría generar una deducción ahí, pero preferí escribir una historia breve con un máximo de creo que eran 60 palabras, ¿tá? En el que intentes generar intriga. Y bueno, y de ahí ellos escribían y fui viendo que salía, ¿tá? Em, Algunos en los que tuve que, bueno, hacer como un diálogo en la clase en general, de que pensaban que era la intriga y demás, porque algunos quedaron como estancados ahí, en palabras que para nosotros a veces son tan habituales, pero bueno. Y después tuve que recurrir también al generar pequeñas ideas que surgían de distintos estudiantes, como para motivar a otros. Después me hiciste acordar que capaz que lo conocen, tengo una serie de dados que se llaman Story Cubes, ¿tá? Son dados, pero con imágenes en vez de con números, que son justamente para trabajar en escritura creativa, que yo a veces los llevo para alguno que ande un poco bloqueado y demás, y pueda enganchar por ese lado. Son dados que nada, van saliendo distintas imágenes y la gracia es generar historias, pero en este caso era simplemente capaz que con un dado poder generar alguna idea y adaptarla para que cumpliera con esto de generar intriga, ¿no? Y después, Perdón, ¿dónde los conseguís, Sofía? mira, los Story Cubes estos están en Mercado Libre, hay, no sé, parece que hacen publicidad, pero no. Después, ¿Cómo se escribe story Story, en inglés? Story, Sí. Cubes. A ver si no, no sé si se ve ahí. Está como medio pixelado en mi cámara, no sé qué le pasa. No se ve. Pero en Mercado Libre, si buscas Story Cubes, aparecen. Hay de distintas temáticas. Están buenísimos para trabajar. Así que, Porque perdón, la última palabra era U-V-E-S. Story Vs. UVES. Ah, con B. Sí, Gracias. por favor.
Eso dio buenos resultados, sobre todo para esto de las escrituras espontáneas puede estar bueno. Y también hay una aplicación en el celular, no es lo mismo, que se tiran los dados digitalmente y van apareciendo figuras y pueden inspirar la escritura así espontánea. No me acuerdo cuál es el nombre de la aplicación, pero después busco y lo agrego ahí a la presentación. Pero la consigna tenía que ver con eso, crear una historia breve que intente generar intriga. Yo les aclaré que eso, bueno, a veces no es tan fácil de conseguir. Muchos se van para el lado del terror y demás, pero no necesariamente se genera intriga de esa manera, podrían ser cualquier temática. Y bueno, y después con otros textos que Generalmente ellos se van para el terror, no sé por qué, pero es algo que sí, les les atrae gusta. muchísimo. Bueno, hay unos de estos dados que son específicamente así como de terror, no, de misterio en realidad, pero bueno, tienen que ver. Estos que tengo yo son de fantasía y hay otros que son clásicos, son más generales. Este, Y después lo otro es que yo a partir de lo que surgen las escrituras espontáneas, también es como una especie de diagnóstico. También reafirmo los textos que había seleccionado o no, incluyo otros, en fin, voy tomando decisiones también dentro de la secuencia. Y en esto de la escritura espontánea, también les hice ver, bueno, cómo había algunas palabras que eran totalmente innecesarias. Incluso teniendo 60 palabras, que era súper breve, podía ser más breve, y ellos mismos se van dando cuenta de, bueno, si cambio este conjunto de palabras por esta palabra, no, digo lo mismo o hasta es mejor y tengo menos palabras, en fin, todo ese proceso y llegar a la conclusión de que en los microrelatos a veces los silencios son fundamentales, ¿no? Y que importa tanto lo que se dice como lo que no se dice, en fin, todo eso fue parte de la secuencia, que después ustedes si quieren la pueden mirar, que yo la dejo en la presentación, la que está en el portal, pero la fui cambiando bastante. Así que tengo como propósito hacer una segunda versión y dejarla también en el portal, porque cambiarla me parece que si alguno la está utilizando, no está bueno que yo esté modificando los recursos que ya están subidos, pero sí plantear una segunda versión puede estar bueno. eh, y nada, en principio eso. Voy a ver si tengo algo que no leí. Excelente. Ah, mirá, Verónica, vos hablabas acá, yo usé ese recurso, creo que era gratis, claro, yo usé, les pasé el enlace y ellos entraban directamente. Ah, eso está bueno. No sé cuál hablas, pero después lo voy a buscar. O sea, digo, no sé cuál hablas específicamente, porque capaz que hay más de uno. Eh, muchas gracias. Mm. Bueno, creo, si dejé algo sin leer o contestar en el chat, no fue a propósito, capaz que se me pasó, pero quedan 4 minutos, así que si alguien quiere preguntar algo o plantear algo, adelante. Yo en principio voy agradeciendo, espero sirvan estas instancias. Por lo que leí en el chat, sí, pero bueno, nada, también sé que ya son casi las 7 y estamos todos Yo voy a empezar a cansados. agregar algunos spoilers. ¿Qué? Bien, spoilers. Voy a Dale, alargar el spoiler. perfecto. Aparentemente va a haber concurso de egresados, por lo menos esta asignatura, porque nos solicitaron la conformación eventual de tribunales, Pero esto indica que sí eventualmente, pero totalmente conformado. Pero noticia, recién la vi, hace ratito. Así que esto les va a servir mucho, este tipo de cosas, ¿no? Me refiero, la asistencia a los cursos de formación es un elemento que importa al momento de evaluar mérito. Otra cosa que me parece importante comunicarles, ya que estamos en esto, va a haber una instancia de presentación de un trabajo colectivo que realizó la sala de asignatura del Liceo 2 de las Piedras, y sería interesante que ustedes asistieran porque, a ver, ahí se va a delimitar el concepto que es una sala de asignatura, vinculando con otros tipos de espacio, lo que sucede a nivel institucional, lo que pasa a nivel organizacional, y luego trabajando, actualizándolo en la experiencia del Liceo de las Piedras, que personalmente valoro mucho el trabajo que ellos han realizado, y por eso me interesó que se compartiera con ustedes, con los docentes. Así que me gustaría que en la próxima, los que pudieran asistir,
van a aprovechar mucho de la experiencia de los compañeros. ¿Sí? Y agradezco mucho a Sofi como siempre, y los agradezco a todos por estar acá en esta instancia. ¿Sí? Bueno, yo me despido. Pasa Claudia. Chao. Bueno, yo también me despido y por supuesto agradezco a Sofía como siempre, que es excelente, es clara, es muy, realmente aporta mucho, y la verdad que es un gran apoyo. Y además agradecer, por supuesto, a la cátedra que siempre son, siempre están ahí con nosotros, y a los profesores que han participado en esta instancia, que sabemos que hay cansancio, ¿verdad? Porque hay muchas horas de trabajo y bueno, están haciendo realmente un esfuerzo. Así que muchísimas gracias a todos por participar y me despido. Perfecto. Me despido entonces yo también. Gracias a los dos por las palabras, a Beatriz y a Marta, obviamente, como siempre, y gracias a todos por estar. Cualquier cosa quedamos en contacto porque saben que de hecho muchos lo hacen, me pueden escribir a mi correo. Y también voy a estar nutriendo esta presentación que ya tienen en el enlace para agregar algunas recomendaciones, sobre todo de materiales y demás. Gracias, Beatriz. Gracias, Sofía. Besos, porque hoy estamos a chuchu de velocidad luz. Chao. Nos vemos, que pasen bien. ¿Cómo? Chao. Muchísimas gracias a todos y nos Sí, vemos nos en vemos en la próxima, Beatriz.